Ok. Entonces, sí, ¿verdad? La reacción, en sí PCR significa reacción en cadena de la polimerasa, ¿verdad? Lo que son en inglés, ¿verdad? Ya vamos a verlo. Y sí, sí, es lo que utilizan para las pruebas de COVID y ya vamos a ver cómo es que funciona. La verdad es que pues esta es una gran ventaja, ¿verdad? Estas pruebas porque realmente se puede identificar prácticamente cualquier ser vivo con esto, ¿verdad? Incluyendo virus y bacterias. Sucede pues que el virus del COVID tiene código genético, lo que es el ARN, y ese pues es el que se logra identificar. Y bueno, eh, ya vamos a ver, vamos a entrar un poquito más en detalle. Ok, PCR, siglas en inglés de reacción de cadena de la polimerasa, es una, bueno, antes de continuar otra vez más, ¿verdad? Ay, disculpen, que hago esta interrupción, pero antes de empezar de lleno, si tienen dudas, interrumpan y pregunten, ¿verdad? Yo voy a tratar de ir algo rápido, porque la verdad, pues el tema está un poquito largo, así que, pero igual, si hay algo que no entienden, es algo que les entra duda, pregunten. Entiendo que el tema es un poquito extenso, un poquito tedioso, pero igual, ¿verdad? Si ustedes leyeron, al menos si leyeron, ¿verdad? Se les va a facilitar algo el tema, espero que lo hayan hecho como les pedí. Pero bueno, vamos a continuar, cualquier duda me interrumpen, ¿verdad? Y me preguntan cuál es lo que le queja, o cuál sería su duda. Ok, entonces hoy sí. PCR, reacción cadena de la polimerasa, es una prueba de diagnóstico que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno en específico. Bueno, aquí habla de patógenos, ¿verdad? De bacterias o virus, ¿verdad? Pero igual esto también sirve para identificar humanos, ¿verdad? Y diferenciarlos. Recuerden que no todos vamos a tener así como que exactamente el mismo material genético, ¿verdad? Somos, como que le había dicho la vez pasada, los 99% compatibles genéticamente, o sea, similares. Sin embargo, ese 1% marca la diferencia, ¿verdad? Eh, y otra cosa, ¿verdad? Es que también hay otra prueba PCR que es diferente, que se llama prueba de proteína C reactiva. Entonces necesito que no la vayan a confundir con esa, ¿verdad? Porque es muy fácil hacerlo, ya que ambas son pues pruebas clínicas. Pero nosotros vamos a hablar de la cadena de la polimerasa, reacción de cadena de la polimerasa. Entonces, este pues tiene un uso común y rutinario en los laboratorios de microbiología en los hospitales, no digamos ahorita, ¿verdad? Con la pandemia de COVID, centros de investigación y universidades. Se basa en las características de estabilidad al calor de una enzima llamada polimerasa, que esta es el, ¿cómo se llama? El actor estrella, ¿verdad? En esta historia, ¿verdad? De lo que es la PCR, el más importante pues va a ser esta, ¿verdad? En este pues es donde se basa todo. Su hallazgo y posterior aplicación mereció el Premio Nobel de Medicina concedido a Karin Mullis y Michael Hill en el 93. Eh, Tiene unas características básicas, que es alta especificidad, ya que puede diferenciar entre dos microorganismos muy cercanos evolutivamente. Recuerden que se va al código genético, ¿verdad? Eso es lo que analiza esta PCR. Tiene una alta sensibilidad, ya que puede detectar cantidades de 20 copias por mililitros. O sea, recuerden, para el tamaño que pueden tener los virus o las bacterias, pues estamos hablando de que es bastante, ¿verdad? O sea, son cantidades muy chicas, concentraciones muy bajas, y hasta esas puede incluso localizar lo que es la PCR. Por eso es que estas pruebas son tan confiables, ¿verdad? Esas pruebas rápidas de COVID por lo general no tienen tanta confiabilidad como tienen estas otras. Bueno, también hay otra prueba que es muy buena, que es el antígeno, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver lo que es la PCR. Antígeno es lo que detecta, según lo que tengo entendido, no estoy muy empapado del tema de los antígenos, pero eso es, lo que detectan es la proteína que, la envoltura, ¿verdad? Del virus. En este caso, no, aquí se va a la ARN, la PCR, ¿verdad? Se va al ARN y lo detecta. Entonces va a ser un poco más específico, ¿verdad? Más exacta la PCR por lo mismo. Y es precoz porque se detecta el virus en las primeras fases de la infección, ¿verdad? Bueno, gracias a esta técnica se han podido realizar estudios genéticos en cualquier campo de la ciencia. Por ejemplo, se utiliza diariamente para la identificación de cadáveres o en el estudio de escenas del crimen para buscar rastros del culpable.
También se emplea en la biología para identificar cadenas genéticas de plantas, animales o sobre todo microorganismos. Eh, y en la medicina se reúne la experiencia de todos estos campos y se utiliza principalmente para identificar gérmenes agresores que se encuentran en nuestro organismo. Bueno, y justamente esto también, ¿verdad? Podría ser para encontrar las nuevas variantes, las nuevas cepas que hablan, ¿verdad? De este virus cuando evoluciona y que puede encontrar. Ahora sí vamos a hablar más que nada en sí de cómo es, ¿verdad? En qué consiste el método. Es una técnica de laboratorio común utilizada para hacer muchas copias, millones o miles de millones de una región en particular del ADN. Recuerden que el ADN va a ser una cadena larga, ¿verdad? Y bueno, no sé si se acuerdan ustedes, ¿verdad? Pero mencionábamos en la clase anterior que eran, o sea, por una célula, por ADN que hay en una sola célula de un organismo vivo, al menos del ser humano, son 2 metros. O sea, es una cantidad exageradamente larga. O sea, o sea, imagínense lo pequeño que es una célula, ¿verdad? Entonces tienen una idea más o menos, ¿verdad? Que tenemos que verlo en microscopio si es que queremos verlo. Y en eso tan chiquitito tienen 2 metros de información, o sea, bastante. Entonces, en sí lo que hace esto, pues es agarrar una parte de toda esa cadena en específico y replicarla, hacer muchas copias de esa parte en específico, ¿verdad? Esta región de ADN puede ser cualquier cosa que le interese al experimentador. Entonces, por ejemplo, podría ser un gen cuya función quiere entender un investigador o un marcador genético usado por científicos forenses para relacionar el ADN de la escena del crimen con los sospechosos. Y bueno, esto en sí, ¿verdad? De la replicación del ADN ya se lleva de forma natural en nuestro organismo. Recuerden que las células están reproduciéndose, ¿verdad? Constantemente. O sea, el ciclo de la vida de todo, ¿verdad? Nace, crece, se reproducen y mueren, ¿verdad? Entonces, esa parte, y estas células pues tienen un ciclo de vida bastante corto, entonces están en reproducción constante. Cuando sucede esto, pues necesitan replicar el ADN para pasar ese ADN de célula madre a célula hija. Entonces, ocupan hacer copias. Aquí lo estoy parafraseando un poco, estoy hablando un poco más de lo que se ocurre naturalmente y luego lo vamos a aplicar, ¿verdad? A lo que es la PCR, pero es que en sí el mecanismo es el mismo, la verdad. Entonces, en sí lo que ocurre en el procedimiento como tal, aquí tengo una imagen que podría facilitar un poco las cosas, ¿verdad? Es que tenemos el ADN, este ADN está envuelto, entonces se desenrolla y se forman las dos cadenas y se abren. Ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? En la imagen, cómo viene la hebra de ADN y una se abre hacia abajo y otra hacia arriba, ¿verdad? Se separa totalmente. Cuando estaban envueltas antes, ¿verdad? Anteriormente, entonces se separan totalmente. Entonces, una vez hecho esto, entra lo que es el ADN polimerasa en esa región en específico que él quiere pues, replicar, pero igual, ¿verdad? En el caso de cuando es replicación de ADN para otra célula, pues lo hace entero, ¿verdad? En este caso, en el PCR no es así, solamente es una parte en específico, pero bueno, el principio es el mismo. Entra el ADN polimerasa y empieza a formar un nuevo ADN del ADN molde. ADN molde, vamos a hablar del ADN original, ¿verdad? De la hebra de ADN original. Entonces, bueno, eso tuvieron que haberlo visto en biología. Ya habíamos hablado de las bases nitrogenadas la semana pasada, que teníamos adenina, timina, citosina y guanina. Ahora, ¿qué ocurre? Estas bases nitrogenadas van ligadas por fuentes de hidrógeno a otra base nitrogenada de la hebra, de la otra hebra. ¿Y qué ocurre? Que no se van a unir así por así. No es que la adenina se puede unir a quien quiera. La adenina se puede unir específicamente solo a uno, igual que la timina, citosina y guanina, solamente a otra base nitrogenada en específico y viceversa. No es que se pueden unir a cualquiera. ¿Qué ocurre? Que la adenina solamente puede unirse a la timina y la timina a la adenina. Entonces, la adenina con timina, timina con adenina, creo que les decía viceversa, ¿verdad? Citosina con guanina y guanina con quién creen? Con citosina, ¿verdad?
La A es de adenina, T de timina, C de citosina, G de guanina. A ver, hasta ahorita vamos bien, jóvenes. Voy muy rápido. ¿O cómo van? Todo bien. Todo bien. Está bien, Omar. Ok. Ok. Si tienen dudas, ya saben, ¿verdad? Me interrumpen. Ok, entonces, aquí el ADN polimerasa, en las bases nitrogenadas que están en la cadena molde, no va a meter cualquier base nitrogenada ahí, ¿verdad? Sino que va a venir y va a agregar el nucleótido que le corresponde. Entonces, donde haya adenina, va a agregar timina, donde haya timina, va a agregar adenina, donde haya citosina, hay guanina, donde hay guanina, agrega citosina. Todo lleva un orden en específico. La verdad que, bueno, no sé ustedes, ¿verdad? Cuando esto yo lo vi por primera vez me sorprendió bastante, ¿verdad? De cómo puede ser de complejo y tan exacto, ¿verdad? El organismo humano, o sea, bueno, los seres vivos, ¿verdad? Que también tienen el mismo mecanismo, los animales, por ejemplo. Pero bueno, entonces, como estas cositas tan chiquitas, ¿verdad? Entienden bien el proceso y lo llevan a la perfección todos los días, ¿verdad? Y lo hacen, no sé, cientos de veces al día. Entonces, de ahí lo que ocurre es que va formando otra base de nitrógeno, otra cadena, ¿verdad? A partir de la cadena original. Entonces, al final, bueno, y en la otra hebra ocurre exactamente lo mismo. Entra también el ADN polimerasa y empieza a unir, ¿verdad? Los nucleótidos que necesitan, ¿verdad? En el espacio que requiera. Entonces, y bueno, aquí habla pues un poco de los pasos, ¿verdad? La replicación del ADN, entra lo que es el ADN primasa, el cebador de ARN, que es el que le indica, ¿verdad? A la polimerasa dónde es que tiene que empezar a unir las cosas, luego entra el ADN polimerasa a unir, y luego va el ADN ligasa, ¿verdad? Que es el que va a ir, el que le ayuda a la polimerasa a ir uniendo, ¿verdad? Entonces, al final lo que se obtienen son, de este proceso, se corta, ¿verdad? La cadena y lo que se obtienen son dos hebras de ADN idénticas, porque recuerden que tenían un molde, ¿verdad? Y están siguiendo las mismas instrucciones originales. Entonces, al final lo que tienen es una nueva hebra de ADN idéntica a la original. Tienen dos hebras de ADN. Entonces, en sí, eso es lo que hace la PCR, solamente que lo replica un montón de veces, ¿verdad? Lo hace de una manera exponencial y el resultado final son millones o miles de millones de copias. Entonces, aquí pueden ver, ¿verdad? Los nucleótidos libres cuando van en camino, ¿verdad? A que la polimerasa los vaya uniendo. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, en sí, lo que se hace es que se realizan muchas copias del ADN para luego hacer un estudio y poder detectar, ¿verdad?, la secuencia genética y comparar, ¿verdad?, ya sea con un sospechoso de un crimen o para detectarlo, ¿verdad?, si es un virus o una bacteria que ya esté en una base de datos su secuencia y ver si coincide. Por lo general, el objetivo de la PCR es producir suficiente ADN de la región blanco, de la región de interés, para que pueda analizarse o utilizarse de alguna otra manera. Por ejemplo, el ADN amplificado por PCR se puede secuenciar, se puede visualizar por electroforesis en gel o clonar en un plásmido para otros experimentos. O sea, guardarlo para más tarde, en otras palabras, ¿verdad? La PCR se utiliza en muchas áreas de la biología y la medicina, como la investigación en biología molecular, el diagnóstico médico e incluso en algunas ramas de la ecología. Y bueno, consiste en someter repetidamente a un ciclo de cambios de temperatura que permiten la producción de muchas copias de la región blanco con ayuda de nucleótidos, primers o cebadores. Estos primers son los mismos que cebadores. Y ADN polimerasa, que es una enzima que todos estos se añaden intencionalmente, ¿verdad? Para que se lleven a cabo el proceso. Entonces vamos a hablar de los nucleótidos. Creo que ya sabemos que es un nucleótido porque ya vimos lo que es el ADN como tal. Pero bueno, esta es la unidad estructural básica y el bloque de construcción del ADN y también del ARN, por cierto, ¿verdad? Estos bloques de construcción se unen para formar una cadena de ADN
bueno, nucleótido ácido nucleico, y un nucleótido va a estar compuesto de 3 partes. El azúcar, que es una pentosa, una ribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada, ya sea adenina, timina, citosina o guanina. Luego tenemos los cebadores o primers, que estos son oligonucleótidos, que son cada uno complementarios a una de las 2 hebras del ADN. Es decir, tenemos la cadena de ADN, ¿verdad? La región a copiar es esta y el ADN molde. Entonces, cuando decimos que son complementarios, es que van a ser un par y una va a ser complementaria a una parte del ADN, a una hebra de ADN, y la otra a la otra hebra de ADN, pero o sea, el lado contrario, por así decirlo. Pues, entonces, al final, pues es lo que va a marcar el principio y el final de donde quieren la copia, ¿verdad? O sea, al final la función de estos selladores o primers es darle la indicación a lo que es la polimerasa de dónde a dónde quieren copiar. Es como que es el que limita, pues, lo que se va a hacer. El que gira las instrucciones. Entonces, son secuencias, por lo general, bueno, son secuencias cortas de entre 6 y 40 nucleótidos y por lo general se utilizan de 18 a 22 que permiten que la polimerasa inicie la reacción. Deben estar enfrentados y no a mucha distancia. Y bueno, delimitan la zona de ADN a amplificar. Es decir, corresponden a los nucleótidos que definen los extremos de la secuencia que se desea replicar. Entonces, al final, estamos hablando que aquí dice, ¿verdad? Que nosotros ocupamos replicar esta área del ADN, ¿verdad? Entonces, si se utilizara el procedimiento, ¿verdad? Así como que una sola vez, por así decirlo, ¿verdad? Al final tendríamos esa misma hebra por 2, ¿verdad? 2 veces esa misma hebra. Y los cebadores primers son los que limitan eso, ¿verdad? Le dicen a la polimerasa, mira, yo quiero que copies desde aquí hasta aquí. Se fijan, justamente esos primers, se fijan, ¿verdad? Concuerdan sus bases nitrogenadas con las que están en el ADN molde. Quiero que lo miren. Citosina con guanina, adenina con timina, guanina con citosina, adenina con timina, timina con adenina y así, ¿verdad? Aquí igual, ¿verdad? Guanina con citosina, adenina con timina, timina con adenina, citosina guanina, guanina timina, guanina citosina, ¿verdad? No es que va a ser así a lo loco, que cualquier lado se van a colocar, ¿verdad? Por eso es que es bien importante conocer el área que se desea secuenciar, porque los cebadores primers son muy específicos, como pueden observar. Bueno, y bueno, tenemos el ADN polimerasa, que yo les digo, ¿verdad? Es la más importante en este proceso. Estas pues son enzimas, ya sean celulares o virales, que intervienen en el proceso de la replicación del ADN. Llevan a cabo la síntesis de la nueva cadena de ADN, emparejando los desoxirribonucleótidos trifosfato, o sea, los nucleótidos, con los desoxirribonucleótidos complementarios correspondientes del ADN molde. O sea, en sí, en el tubo de ensayo que se va a realizar el procedimiento, vamos a tener la polimerasa, vamos a tener el ADN, vamos a tener nucleótidos libres y los cebadores. Entonces, en sí, los cebadores pues se van a unir a la cadena de ADN, la polimerasa va a entrar a donde están esos cebadores y los nucleótidos libres que nosotros mismos agregamos los va a empezar a unir y va a empezar a cerrar, ¿verdad? La cadena de ADN. Entonces va a empezar aquí y hasta formar la copia que deseamos, ¿verdad? Hasta una vez que llegue al final. También, ¿verdad? Yo lo voy haciendo así, ¿verdad? También tendré aquí, ¿verdad? Hasta el final. Entonces va uniendo los nucleótidos libres que agregamos nosotros institucionalmente y los va pegando, ¿verdad? Ahí va haciendo las cadenas, ¿verdad? Va armándolas.
Entonces, bueno, aquí está la imagen. Entonces, tenemos el ADN molde, los cebadores se unen al molde y la polimerasa los extiende, así lo vamos a llamar, ¿verdad? Los extiende. Es cuando va uniendo los nucleótidos y va a terminar de formar el ADN, la copia de ADN. Y luego tenemos el termociclador, que es un aparato indispensable para esta práctica, que bueno, esto pues no lo tenemos en el laboratorio de química, pero en los laboratorios de bioquímica pues son importantísimos, ¿verdad? Como podrán ver. Y esto en sí es un aparato que mantiene la temperatura necesaria en cada una de las etapas que conforman un ciclo. Esto se lleva por ciclo, ¿verdad? Y hay 3 pasos para cada ciclo. Entonces, este aparatito lo que va haciendo es que de forma automática va subiendo y bajando las temperaturas para que se lleve a cabo todo el proceso. ¿Ok? Entonces ya vamos a explicar un poquito más el proceso para que vean la importancia del termociclador como tal. Entonces, ahora vamos con los pasos del PCR. Y aquí lo que les explicaba, ¿verdad? La importancia del termociclador. Entonces, si se fijan, son 3 pasos. El paso de la desnaturalización, que se utiliza, que se lleva a cabo a 96 grados Celsius. O sea, de otra temperatura, pues sería muy complicado llevar este paso. El templado, que es entre 55 y 65 grados Celsius. Y el tercer paso, que es de extensión. Entonces, si ustedes se fijan, primero hay que subir la temperatura hasta 96 grados Celsius, luego hay que bajarla hasta 55 o 60, o entre 55 y 65 grados Celsius, y luego hay que volver a subirla hasta 72 grados Celsius. Y eso es para terminar un ciclo. Y el problema es que se llevan varios ciclos, se llevan 33 ciclos por lo general. Entonces, imagínense, después hay que volver a subir la temperatura, hay que volverla a bajar, hay que volverla a subir y se repite el ciclo 33 veces más, ¿verdad? Hay que volverla a subir, hay que volverla a bajar, hay que volverla a subir. Entonces, imagínense que con los instrumentos de laboratorio que nosotros tenemos allá, pues sería un proceso demasiado tedioso, ¿verdad? Estar llegando a temperaturas muy exactas, estar subiendo, bajando y estar en aquello, ¿verdad? Entonces, un termociclador facilita esta tarea de una manera muy importante. Entonces, ahora sí, ¿qué son estos pasos? ¿En qué consisten? Bueno, la desnaturalización, bueno, la reacción se calienta bastante para separar o desnaturalizar las cadenas de ADN. Esto proporciona los moldes de cadenas sencillas para el siguiente paso, que esta es la parte en que yo les mencionaba a ustedes, en que se abre la cadena de ADN para que entre todo lo demás, para que entre la polimerasa, para que entren los cebadores, para que empiecen a unirse los nucleótidos y así, ¿verdad? Luego tenemos, o sea, es la preparación, ¿verdad? Luego tenemos el templado, que es la reacción se enfría para que los cebadores puedan unirse a sus secuencias complementarias en el molde de ADN. O sea, este pues lo que hace es que permite que se unan, ¿verdad? Los primers o cebadores a la cadena molde de ADN. Luego tenemos la extensión, como su nombre dice, ¿verdad? Va a extender, ¿verdad? La cadena. Entonces la temperatura de la reacción se eleva para que la Taq polimerasa extienda a los cebadores y sintetice así las nuevas cadenas de ADN. Entonces quiero que lo vean. Tenemos nuestra cadena de ADN normal, luego se lleva a 96 grados Celsius, se desnaturaliza y la cadena se abre. Luego se templan los cebadores a 55 grados Celsius y ustedes pueden ver, ¿verdad? Cómo los cebadores se unen, ¿verdad? A la cadena de ADN molde original. Y luego viene la Taq polimerasa y extiende estos cebadores. Entonces va a estar aquí la ADN polimerasa y va a estar uniendo los nucleótidos con la cadena de ADN molde y va alargando la cadena haciendo las copias. Entonces, el resultado de esto van a ser que esas cadenas de ADN que habían originalmente se duplican. Entonces, el resultado después de un ciclo va a ser número de moléculas de ADN duplicado. Entonces, luego, este proceso se repite entre 25 y 35 veces.
Entonces, el ciclo se repite por esta cantidad de veces en una reacción de PCR típica. Y este proceso, por lo general, tarda entre 2 y 4 horas, según la longitud de la región de ADN que se está copiando. Si la reacción es eficiente y funciona bien, puede producir miles de millones de copias a partir de una o unas cuantas copias de la región blanco. Eso es porque no solo se usa el ADN original como molde en cada ciclo. En realidad, el nuevo ADN que se produce en una ronda puede servir como molde en la siguiente ronda de síntesis de ADN. Entonces, hay muchas copias de los cebadores y muchas moléculas de polimerasa flotando en la reacción, por lo que el número de moléculas de ADN casi puede duplicarse en cada ciclo. Y la siguiente imagen muestra este patrón de crecimiento exponencial. Entonces, suponiendo, ¿verdad? Suponiendo que solamente había una copia de ADN originalmente, en el ciclo 1 vamos a tener 2. En el ciclo 2 tenemos 4. En el ciclo 3 tenemos 8. Después tendríamos 16. Luego tendríamos 32. Luego tendríamos 64. De 64 pasaríamos a 128. Y así, ¿verdad? En cada ciclo sería duplicando. Y para el paso 30 tendríamos alrededor de, si no estoy mal, 1 millón de copias de ADN. Entonces, aquí es donde vengo yo y les pregunto, ¿qué tal les parece el tema? ¿Les parece muy complejo? ¿Les parece muy sencillo? ¿Está bonito? ¿O les da igual? ¿O ya lo habían visto? No sé. A mí me parece muy interesante. Las cuestiones que son con el ADN siempre suelen ser bien interesantes. Correcto. Sí, la verdad que el área de la genética es muy, muy, muy interesante. Bueno, al menos a mí me parece muy interesante, ¿verdad? Y bueno, siempre intento transmitirles eso, ¿verdad? A ustedes. Pero sí se va entendiendo el proceso en sí, ¿verdad? ¿Jóvenes? Sí, ¿Sí se va entendiendo? sí, sí. Ok, Ujú. perfecto. Me alegra escuchar eso. ¿Los demás también van entendiendo? ¿Hay algo con lo que tengan dudas, chicos? Pregunten. Hola. Solo Annie y Génesis me han dicho algo. ¿Están ahí, jóvenes? Ok. ¿Me escuchan? Sí, se está entendiendo. Ah, ok. Sí, pues no me dejen aquí solito, hombre. Ok. Bueno, entonces, este es el simulador. Yo a ustedes el enlace del simulador ya se los compartí, ¿verdad? Por Edmodo. Si se fijan, pues el simulador está en inglés. Espero pues que hayan podido, no sé, ¿verdad? Por lo menos haberle echado una mirada, ¿verdad? Al simulador. Y bueno, quizás hayan avanzado algo, se les haga más fácil, ¿verdad? Ahorita a la hora de verlo. Lo que les decía inicialmente, ¿verdad? Lo más complicado del simulador a su manera, ¿verdad? Sería el inglés. Yo pues aquí pues les intentaría hacer aquí el intento les haré el intento de traducirlo, ¿verdad? Y de explicarlo de la mejor manera que pueda. Entonces, ahorita ocurre algo. La clase está a punto de acabar, de cortarse, ¿verdad? Ustedes saben, el Zoom con sus 40 minutos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos